¿Se ven, muchachos? Sí, Sí. Ya. Ok, la anterior clase nos quedamos en Tableaux. Hicimos unos cuantos ejemplos de algunos exámenes pasados. Estábamos hablando de las equivalencias. Bueno, lo mencionamos al menos en la anterior clase. Y esta clase quería aclararlo un poquito más. Luego vamos a seguir con ejemplos y ejercicios resueltos de los exámenes. Algunos de los que me parecieron interesantes. Creo que respecto a, por ejemplo, ejercicios como el método interpretativo o demostración de o clasificación de fórmulas mediante tableaux, no sé si valga la pena repetirlo. Creo que son ejercicios bastante simples. Entonces, esos, por ejemplo, no los puse. Así que ahora vamos a empezar con esto. Les voy a explicar. ¿Ok? Ok, cuando tenemos una deducción, ¿ok? O una fórmula y la asociamos a una deducción, como en este caso, por ejemplo, digamos que tenemos una fórmula aquí, ¿verdad? Tenemos una deducción acá, ¿ya? Y esta la estamos asociando mediante el conectivo de la conjunción, ¿ok? Tenemos y aquí al final cuando tenemos el resultado, o sea, Q, mediante el conectivo de la implicación, como en este caso, ¿no ven? Esta plantilla. Esto es equivalente a asociar esta misma deducción mediante el conectivo de la implicación, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, ¿para qué sirve esto? Ok, básicamente nos sirve para no estar haciendo todo el proceso que significa usar reglas como la de interdefinición para llegar a los tres conectivos que nos permiten, ¿cómo se diría? Dibujar un tableau, ¿verdad? Los que son los únicos, la negación, la disyunción y la conjunción. Ok, entonces nos ahorra bastante tiempo, ¿sí? Pero el mayor problema o la mayor dificultad es en una fórmula reconocer esos conectivos principales. O sea, digamos que tuvieran toda esta fórmula y tuvieran que reconocer cuál es el conectivo principal de la implicación para reemplazarlo por la conjunción. ¿Sí? Yo les diría que usen esto para verificar su resultado. Tal vez no para hacerlo porque al ingeniero le gusta que desarrollen las cosas, o sea, esto es como un atajo, ¿cierto? Entonces no le gusta eso. Pero tal vez para verificar el resultado, digamos, si su tableau no se cierra y tal vez han hecho a la rápida la fórmula, esta sería la forma más fácil de verificar si la han desarrollado bien. ¿Ok? En este ejemplo tenemos una deducción. Entonces, como podrán ver, el resultado mediante ambas fórmulas es el mismo. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, es cuando nos dice que tenemos una fórmula beta y que hagamos el tableau, ¿ok? Aquí está, esta es nuestra fórmula, ¿cierto? O en este caso es cuando nos dice que asociemos esa fórmula a una deducción y hagamos el tableau. ¿Ok? Pero aquí le cambia la conjunción, ¿cierto? Entonces, pero me parece una bonita manera de verificar que hayan desarrollado bien la fórmula. Y en este caso también es el caso donde nos dice que asociemos esa fórmula a una deducción asociada a la negación de la conclusión, ¿verdad? Aquí está. Eso es equivalente a negar toda la fórmula. Y si ustedes lo tratan de demostrar, van a ver que van a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Me pareció interesante mostrarles esto un poquito. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, continuemos.
Ok. Estaba resolviendo estos exámenes pasados. Creo que ya se los subí. Espero. No sé, no recuerdo. Ah, creo que no. Me falta subirlos. Ok, pero de cualquier manera los estaba resolviendo, ¿ok? Aquí tenemos un ejercicio que nos dice que nos van a dar una deducción, o sea, he sacado este ejemplito de aquí mismo, de este ejercicio, ¿no? De este examen pasado, para mostrar la equivalencia. Entonces, dada la siguiente deducción, determinar si es válida por tableaus asociada a la correspondiente fórmula B y por tableaux asociado a la correspondiente fórmula negación de B. ¿Ok? Solo nos está pidiendo dos tableaux. Son bastante específicos. Ok, entonces, asociado a la fórmula B. ¿Sí? Lo que yo he hecho en este caso es tomar el atajo. ¿Sí? Podría haber llenado esto de implicaciones, ¿no? P implica negación de Q, implica negación de R o Q. Um, Ah, ok, ya les había hablado de eso, ¿cierto? Cuando demostramos una fórmula por Tableaux, Tableaux es un método de refutación. En este método de refutación asumimos, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ya. Se asume que la conclusión no es Q, sino la negación de Q. Así que sí, les voy a decir sí. Siempre tienen que negar la fórmula. ¿Ok? Porque asumimos que la conclusión es la negación. Si la negación, ¿no ve? Ahí decimos que si en la negación todas las ramas se cierran, es una contradicción. Por ejemplo, uno de sus compañeros me estaba mostrando un caso interesante donde tenía un tablaux, ¿ok? Todas sus ramas estaban abiertas, ¿ok? Y todas sus ramas también estaban abiertas al momento de negar la fórmula. Yo les he dicho, ¿cierto? Si dejan abiertas las ramas, puede ser una tautología o una contingencia. Si están abiertas y cerradas, tautología, contingencia, o eso es lo que van a poner, ¿no ve? Al momento. O generalmente eso se declara al momento de que nosotros resolvamos los ejercicios o nuestro tablao o lo construyamos, ¿ok? Pero en este ejercicio resulta que todas las ramas, negando la fórmula, también se quedaron abiertas. ¿Ok? Es un caso interesante. Entonces, si todas las ramas se han quedado abiertas, eso quiere decir que la negación de esa fórmula es una tautología. ¿Sí? Y por lo tanto, la fórmula es una contradicción. Y me dijo, pero ¿por qué? Si usted nos dijo que era contingencia. Yo le he dicho sí, pero no he tomado en consideración ese caso. Es básicamente que, a ver, si se cierra y se cierra, ¿qué va a pasar? Si se cierra y se queda abierta y cerrada, pero generalmente yo le he dicho que he tomado los casos más generales, en los que sí van a ser tautologías o contingencias, ¿ok? Entonces, le he dicho, básicamente lo que pueden hacer es guiarse de la conclusión. La conclusión siempre va a ser nuestra negación de la fórmula, ¿sí? Así que si la negación de la fórmula está abierta, es como decir que, ok, que negamos verdadero, ¿sí? Que negamos verdadero. A ver, aquí, ya. Que negamos verdadero, ¿sí? FI es igual a una contradicción, ¿no ve? Ya, es negar verdadero. La negación de FI es negar verdadero. Y por lo tanto, FI es falso, ¿sí? Es como la respuesta va a ser la manera contraria de nuestra conclusión, ¿sí? O sea que si la negación de la fórmula es una tautología, la fórmula va a ser una contradicción, generalmente, ¿sí?
Ese era un caso interesante, por ejemplo, de un tablero que estaba completamente abierto en ambos casos. Entonces, sí, siempre tienen que negar la fórmula. Ok. ¿Dónde me he quedado? Aquí, ya. Ok, entonces hemos tomado el atajo, ¿cierto? Ya, lo hemos desarrollado. Y si ustedes pusieran aquí implicaciones, les va a salir el mismo resultado, ¿sí? Bien, entonces tenemos esta fórmula que solo tiene los tres conectivos de la conjunción, disyunción y la negación. Entonces, vamos a desarrollarla, ¿sí? Este es el tablao, tenemos negación de P, aquí tenemos el conectivo de la disyunción, hemos iniciado por aquí, negación de P acá, todo el resto de la fórmula acá, ¿ok? Continuamos desarrollándola, negación de R, todo el resto de la fórmula, continuamos desarrollándola, negación de, P y Q, aquí tenemos la disyunción como conectivo principal, y finalmente P y Q acá y R y Q, ¿cierto? Y ninguna de las ramas se han cerrado, ¿ok? Todas están abiertas. Entonces yo le he añadido que puede ser una tautología, contingencia, contradicción, ya, porque puede suceder, ¿no? Es una situación interesante. Entonces, ok, por tableros asociado, ok, el inciso B nos decía, por tableros asociado a la correspondiente fórmula de negación de B, ¿cierto? Entonces había que negar toda la fórmula que teníamos, ¿cierto? La fórmula donde conteníamos, no vamos a iniciar todo de nuevo, sino agarramos esta y pues ya la negamos. Entonces negamos todo y nos sale esto, ¿sí? Ok, esta es la fórmula, la última, el resultado. Después de distribuir la negación en cada una de estas proposiciones, empezamos a desarrollar el tablero. Ok, tenemos el conectivo de la conjunción, entonces P, tenemos R, luego, bueno, aquí no lo he hecho paso por paso. Ok, bueno, tenemos R o Q acá, ¿no? Empezamos a desarrollar. Luego tenemos una conjunción que está como que aquí pueden ver en este palito. Y luego seguimos desarrollando negación de P o negación de Q. ¿Sí? Todo esto se cierra. P con P, Q con Q, R con negación de R, ya está bien. Entonces decimos que la negación de esta fórmula de beta es una contradicción, por lo tanto beta es una tautología, ¿ya? Siempre tautología. Y la deducción asociada es válida. Si nos ha dicho que, dada la siguiente deducción, determinar si es válida. Entonces, la conclusión es que es válida. ¿Sí? No se olviden nunca poner esto. Depende de lo que el enunciado les pide. Si les dice clasificar la fórmula es una tautología, ¿no ve? Si les dice si es válida, determinar si es válida, determinen si es válida y pónganlo en su respuesta. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, entonces continuemos, ¿ok? Aquí el ejercicio 3 de este mismo examen, si más no recuerdo. Perdón, yo tengo una duda, así rápido, para asegurarme. Si es contradicción, entonces su deducción asociada, entonces es válido esta tautología, ¿no? En este caso, si es contingente la negación, en todo caso, su deducción asociada también es contingente. ¿Y cuando es contingente, es válido o no válido? No, no es válido. No es válido. Ya está bien, gracias. Sí, sí, solo es válido cuando es una tautología. O sea, cuando la negación cuando P implica negación de Q o negación de B, es una contradicción. La fórmula no negada es una tautología y solamente ahí es válida. No si es contingencia y no si es contradicción. ¿Ok? Ok. Gracias. De nada. Ya, continuemos entonces.
dada la siguiente fórmula. Asocia esta fórmula por aplicación del teorema de la deducción, ¿ok? El teorema de la deducción se avanza más a fondo en deducción natural. No sé si han avanzado deducción natural, chicos. ¿Alguien me dice? No. Bueno, que yo sepa, no. Ok, ya, era muy importante. Bueno, ya. Y demuestra por tablao semántico que la deducción es válida. ¿Ok? En el teorema de la deducción, ahorita podríamos decir que la conclusión de eso es esto, de esta fórmula, ¿cierto? De esta fórmula. Pero en el teorema de la deducción asumimos que la conclusión, si existe una implicación, no es esta, sino el antecedente antes de la última implicación, el antecedente de la última implicación. ¿Sí? Nuestra última implicación es esta, por lo tanto, el antecedente es este. Entonces tenemos esto como conectivo principal, ¿ya? Esto también, ¿sí? Entonces, bueno, tal vez era importante un poquito repasar reducción natural, teorema de la deducción. Ya, entonces nuestra conclusión es esta, ¿ok? Sí. Entonces empezamos a cambiar nuestros conectivos principales por conjunciones, ¿cierto? Nos dice que asociemos, apliquemos el teorema de la deducción, ¿ok? Lo hemos aplicado. La conclusión es C, ¿listo? Y lo convertimos en una deducción, ¿ok? Entonces, empezamos a cambiar los conectivos principales que hemos identificado y empezamos a desarrollar todo de una manera que queden los tres conectivos que ya hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula, el resultado, ¿sí? Acá. Empezamos a desarrollar el tablaux. Ya. No nos dice, bueno, va a ser una deducción. Entonces, aquí tenemos la conjunción, tenemos C y luego todo el resto de la fórmula nos queda acá, ¿cierto? Luego seguimos desarrollando, ¿ok? Tenemos la conjunción, tenemos A y B y luego todo el resto de la fórmula, ¿cierto? Luego tenemos la disyunción, C es esto de esta fórmula. Y luego finalmente terminamos desarrollando negación de A o B, ¿sí? Como podemos ver, se cierran dos ramas del tablaux, que sería negación de B con B y negación de A con A. C no se cierra porque no existe su negación, ¿sí? Entonces, en este caso yo dije, ok, puede ser una tautología o puede ser una contingencia, ¿sí? No he encontrado en un caso donde tal vez pueda ser una contradicción. Pero al final, ya saben, todo depende del resultado. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que le sale esto y que acá todas las ramas se quedan abiertas. Entonces, el resultado va a ser que es una contradicción. ¿Sí? Generalmente lo que más tiene fuerza es el resultado. Así yo lo tomaría. Ok, entonces, aquí ya estamos usando la negación de C, ¿ok? ¿Recuerdan la pequeña fórmula que teníamos, que era la de P sub I implica la negación de Q, ¿cierto? Es cuando asociamos una fórmula a una deducción, esta va a ser nuestra manera de negar la fórmula, ¿cierto? No negamos la fórmula en sí, negamos la conclusión. Entonces, acá estamos negando la conclusión, ¿sí? Esa es la diferencia entre acá no hay, acá sí estamos negando acá. Entonces, como se darán cuenta, es el mismo tablero, ¿sí? Solamente hemos negado C y ahora sí se cierra C. Este ejercicio estaba bastante simple.
Ok, entonces decimos que la negación de B es una contradicción. Bueno, en este caso sería la P implica negación de Q, es una contradicción. Mejor así. Porque estamos resolviendo por este método. No nos especificaba que, bueno, sí nos decía, ¿no? Asociar una deducción. Ok, P implica negación de Q, es una contradicción, por lo tanto, beta es una... Ay, ¿por qué? Aquí es una tautología y la deducción asociada es válida. Nos pedía que, dada la siguiente fórmula, asociada, sí, es válida, ¿ok? Eso nos pedía. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ah, bueno, tuviera una duda. A veces el docente en algunos ejercicios está colocando, clasifiquemos la fórmula por tableros semánticos y luego asociar la fórmula a una deducción y demostrar su validez por tableros semánticos. En ese caso, primero vemos que la fórmula tiene que ser, por ejemplo, una tautología, ¿no? Y luego hacemos lo que hiciste y deducimos que la deducción es válida. Sí, sí, ese ejemplo lo mostré en la anterior clase. A ver, aquí está. Aquí está. Este es, ¿ok? Digamos si te dice que clasifiques la fórmula por un tablaos asociado a beta y un tablaos asociado a la negación de beta, pues realizas, simplemente desarrollas tu fórmula, la fórmula que te dé, porque te va a dar una fórmula, ¿sí? Entonces la desarrollas y la clasificas, ¿ok? Aquí dice que yo le he puesto que es válida porque aquí nos decía que demostremos la validez, ¿cierto? Entonces aquí le pones que F sub I es una tautología, ¿ok? Pero que sea una tautología y que sea válida es lo mismo, ¿sí? Pero si tienes un inciso donde te dice clasificar la fórmula, entonces tú le pones es una tautología, ¿ok? Ya has pasado esos dos incisos, ¿cierto? Ya has clasificado la fórmula. Ahora te dice en el inciso C, demostrame la validez de esta fórmula por un tablaos asociado a la deducción asociada a beta. ¿Ok? Entonces te pasa a este caso, el inciso C, ¿sí? Le conviertes tu fórmula a una deducción, como lo acabamos de hacer, y aquí le dices que es válida, que es una deducción válida, porque ha dejado de ser una fórmula, ahora es una deducción, porque tú la has convertido en una deducción. ¿Está bien? Sí, pero una duda más. ¿Qué pasaría si al clasificar la fórmula no sale que es una contradicción? La deducción ya no sería válida, ¿no? Claro, ya no sería válida. Entonces, pero tendría que desarrollar o pondría ya que la deducción no es válida porque la fórmula es una contradicción. Tienes que desarrollar cada inciso que te diga, aunque ya sepas el resultado. Él le gusta ver que desarrollen, aunque ya sepan el resultado. Generalmente es muy fácil, ¿no? No es necesario hacer ambos tablaos, de hecho. Había alguien que solo hizo un tablao, y era el de la negación esta. Eran 4 incisos y solo hizo este. ¿Ok? El inciso B, digamos, ¿ok? Y no, le faltó y le puso medio punto. Bueno, media cantidad de todo el puntaje que le correspondía. Y eso que estaba bien realizado todo. ¿Sí? Tienes que realizar cada inciso que te diga. Está bien, gracias. Entonces hay Ok. que hacerlo 2 veces, ¿no? Exacto, si te lo pide. Por ejemplo, ahorita les he puesto ejemplos donde van a ver que solo nos pide la negación y solo haces la negación. Pero en este caso nos está pidiendo ambos tablaos. Pero tengan en cuenta la teoría de fondo que tiene tablaos. ¿Ok? Eso es muy importante. No es como que podamos hacer solamente la negación directamente y sea correcto. O sea, sí podemos, pero es teóricamente incorrecto.
¿Por qué? Porque es un método de refutación donde debemos demostrar ambos casos y se recurre a la negación de esa fórmula porque no podemos demostrar que la fórmula en sí es válida o no por sí misma, ¿ok? De eso se trata, de que sea un método de refutación. Entonces, teóricamente es correcto realizar los dos tableaus. Que porque nos ahorremos tiempo no queramos hacerlo y algo, no sé, no lo va a aceptar el ingeniero. Así que hagan los dos tableaus nomás. Yo les sugiero eso, para que tengan todo el puntaje que tenía que darles. ¿Sí? Yo me refería a lo de clasificar y demostrar. La operación es la misma. Y estaba preguntando si se tiene que hacer lo mismo en A y en B. Porque si ya clasificas en A, ya sabes, y te da una tautología, no hace falta que ya lo demuestres, ¿o sí? Clasificar en A. A ver, creo que nos estamos confundiendo. Ya. A ver, ya sabemos que una fórmula se puede clasificar y hay varios métodos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Tableaux es un método de refutación y digamos que teóricamente es obligatorio hacer ambos Tableaux. Aquí nos pide 4 incisos para la misma fórmula. ¿Ok? No están aquí porque sí es necesario. Digamos que tengamos que... Acá, por ejemplo, ok, Tableaux asociado a B y asociado a negación de B. ¿Ok? Ya sabemos el resultado, ¿ok? Nos dice, a ver, todavía no sabemos el resultado. Puede ser una tautología, una contingencia y como su compañero me mostró un caso, una contradicción. Ok, acá ya sabemos el resultado, ¿cierto? Sabemos que beta o esa fórmula va a ser una contradicción y por lo tanto beta es una tautología y por lo tanto es válida. Esta fórmula F sub i es válida. Ya sabemos eso. Entonces, me están diciendo que no tienen que hacer el inciso C y el D porque ya han demostrado en el inciso A y el B. ¿O cómo? No entiendo. Digamos que el inciso C te dice que clasifiques. Ya. Que Tendrías que clasifique. volver a hacerlo. O sencillamente poner si es tautología, contingencia o contradicción, porque ya lo has hecho en A y B. Sí, claro. Sí, claro. Aunque, a ver, mira, vamos a ver algo. Ok, la fórmula de acá. Esto es del inciso C. Esto es del inciso B. Ya. Aquí desarrollas, el procedimiento es diferente. Estás asociando una teoría en el inciso C, que es la teoría de la deducción a la fórmula. No es lo mismo, ¿ok? Digamos que es otra manera de hacerlo, pero si algo está, digamos, si algo está válido por cierto método, debería estar válido por otro método. Aunque parezca lo mismo, hay mucha teoría de fondo que nos dice que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, tienen que hacerlo. Ay, no sé cómo, ya. Entonces, aquí, ok, O sea, un ratito, a lo que entiendo, digamos, si nos dan un ejercicio, una fórmula, y nos dice dos incisos. Uno nos dice demostrar su validez, ya, entonces hago dos tableos de la fórmula y de la fórmula negada, y me sale que es una tautología, ¿verdad? Entonces es la fórmula válida. Y si el inciso B me dice ahora clasificar, o sea, es necesario hacer de nuevo otros dos tableos. sí, 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 porque la teoría del tableaux es esa, ¿ok? Y si no lo hacen, o sea, si se pasan no pueden pasar al método, a negar la fórmula directamente, si no saben siquiera qué sentido va a tomar, o sea, hay una parte que les he explicado, ¿cierto? Acá,
Si la fórmula está completamente cesada al momento de hacer desarrollar su tableau, les he dicho, ¿cierto? Puede ser una contradicción o es una contradicción. Ya no pasan a ningún tableau. Eso les he dicho. Y eso es lo que yo recuerdo de la teoría, de todo lo que aprendí. Ok, digamos que tú no haces esta fórmula, ¿ok? Y directamente pasas a cualquiera de estas, o sea, a negarla. Tal vez, digamos que no te va a salir ese resultado. Debería salirte o sea, según yo sé, una tautología, ¿no? Porque vas a negarla, entonces todas las ramas van a estar abiertas. Pero se dan cuenta que hay un poquito como que de incoherencia en el hecho de ni siquiera averiguar de qué puede ser la fórmula y pasar directamente a negarla. Aunque entiendo los dos incisos, creo que estoy entendiendo. A ver, me están diciendo si tienen que hacer los dos tableaux por inciso. Sí, Sí, sí. Sí, sí tienen que hacerlos, ¿ya? Háganlos, se los aconsejo por experiencia y también por alguno de sus compañeros, tal vez les cuente que el anterior semestre estaba interesante. ¿Ok? Ya, simplemente háganlos. Ahora, ¿en qué parte me he quedado? No sé. Aquí, aquí, ¿no? O ya terminé de explicar este ejercicio. Sí, ya. sí. Ya. Ok, entonces, el ejercicio 3. Sí, ya estaba en esto. Les dije, ok, ¿qué nos dice? Utilicemos el teorema de la deducción y convirtamos en deducción esta fórmula. Ok, ya hemos utilizado el teorema de la deducción y también ya hemos reemplazado, ya hemos convertido en deducción esta fórmula. Ok, ahorita es una deducción. Entonces, empezamos a desarrollar el tableau, dijimos que la conjunción, la CC, tenemos la conjunción y toda esta fórmula, ¿cierto? Le queda, ¿ok? Tenemos A, tenemos negación de B y toda esta fórmula, ¿ok? Ahora aquí tenemos la última que tenemos que desarrollar. Tenemos C y no se cerraba, sí, ya he explicado esto. Y acá, creo que también le expliqué esto, ¿cierto? Sí, hasta su negada explicó. Ya, entonces pasemos a otro ejercicio. Ok. Aquí me falta algo. Sí, ahí, ya. Examen 1 de 2015. Dado el siguiente teorema. Ok, nos dice que resolvamos. El inciso A era por sistema K, que todavía no han llevado. Le vamos a resolver cuando avancen en sistema K, sistema L. Ok, entonces el inciso B nos decía, por tablaos asociado a la deducción asociada a la negación de la conclusión de B. ¿Ok? Es muy específico el tipo de tablaos que quiere que uses. ¿Ok? Y en el inciso C, por tablaos asociado a la correspondiente fórmula de la negación de B. ¿Sí? Entonces, aquí sí está siendo bastante específico este ejercicio, es lo que les estaba mencionando. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, asociado a una deducción, asociada a la negación de la conclusión de B. Ok, aquí tenemos nuestra fórmula, asociamos esta fórmula, la convertimos en una deducción, identificamos, ¿no?, los conectivos principales y los cambiamos por conjunciones y negamos la conclusión, ¿no ve? Porque eso nos dice, ¿no ve? Asociado a la deducción, asociada a la negación de la conclusión, ¿cierto? Entonces negamos la conclusión, ¿sí? Ok, entonces empezamos a desarrollarla, ¿sí? Después, ok, esta es la fórmula respuesta. Y aquí tenemos nuestro tableaux. Pero recuerdan la última vez lo que les dije en reglas de tableaux. ¿Dónde está esa cosita? Acá.
¿No ve? Si tenemos una proposición que nos sobra, simplemente la ignoramos, ¿ok? Pues este es un ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde hemos hecho eso? Fíjense en este tableau, el de la derecha, ¿ok? Empezamos a desarrollar, ¿cierto? Tenemos tenemos implicación, conjunción, toda la fórmula que nos sobra, toda la que está a la izquierda, ¿ok? Seguimos desarrollando, tenemos negación de A, negación de B, tenemos una conjunción acá y acá una disyunción. Entonces seguimos resolviendo. Tenemos negación de A y B, ¿ok? Entonces acá hemos cerrado ya esta parte, negación de A con A, ¿cierto? Ya está cerrada esa rama. Y acá todavía tenemos una proposición igual que también está negada, la negación de A. Entonces, como les dije, simplemente la ignoramos, ¿sí? Y nos quedaría como el tableau de la izquierda. Así. ¿Ok? Entonces, todas las ramas se han cerrado. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Ok, la P sub I, que implica la negación de Q, ¿no ve qué es lo que nos ha pedido el ejercicio? Es una contradicción, por lo tanto, la deducción asociada es una tautología, por lo tanto, es una deducción válida. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Creo que es importante. Aquí solo se ha hecho directamente la negación, ¿no? Sí, exacto. Aquí vemos por qué. No porque yo he querido, por qué el ejercicio me lo ha pedido. ¿Sí? Si no pone, entonces tenemos que hacer los dos, ¿no? Exacto. Si no, hagan los dos y todo lo que tengan que hacer. Y mejor si le muestran todo el procedimiento. Yo recuerdo que yo entregaba 5 o 6 hojas. Mínimo. Por sus exámenes. Ok. Entonces, acá solo estamos haciendo la negación porque el ejercicio lo especifica. ¿Sí? Es muy específico con el tableau que quiere que desarrollemos. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto de ignorar las proposiciones que se parezcan o que sean iguales, pero ya han sido cerradas sus ramas? ¿Ok? Entonces continuamos. Sí. ¿Sí? ¿Solo se han sido cerradas? Sí, solo se han sido cerradas. Porque si no, no tiene sentido. Igual lo desarrollas y no se van a... no va a haber diferencia en el resultado. Claro, ¿Ok? quedarían abiertas si no estuviera cerrada ninguna. Exacto, igual quedarían. Sí. ¿No ve? Ya. Entonces, siguiente. Ok. ¿Recuerdan? La última vez les hablé de aplicar reglas de inferencia en fórmulas. Pero les dije hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Este es un pequeño ejemplo de la regla de aplicar una regla de inferencia en esta fórmula, que es pequeña, ¿ok? Por lo tanto, en las grandes hay que tener más cuidado, ¿bien? Ok, ¿qué es lo que se ha hecho? Tenemos esta fórmula y sobre esta parte, he aplicado distributividad. ¿Sí? Y tenemos como fórmula resultado negación de A o B y negación de B. Así, ¿cierto? Si nosotros aplicamos la regla de inferencia distributiva, nos va a quedar así. Esta partecita es equivalente a esta parte. Eso se puede hacer. ¿Ya? Y he desarrollado el tableau. Y como podrán ver, es lo mismo. ¿Sí? Esto nos ayuda bastante al momento de crear nuestro tableau.
sobre fórmulas más grandes es bastante beneficioso, pero hay que tener bastante práctica. También, como les dije, se puede usar conmutatividad y toda la cosa. ¿Ok? Este Tableaux es el mismo que este cuando hemos ignorado, ¿no ve? Esta rama. Esta proposición porque ya existía y ya habíamos negado. Es lo mismo. Y a mí me gusta más porque, no sé, no ignoramos nada, simplemente acortamos y se ve. A mí me gusta más estructurarlo así. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Esto creo que era ¿para qué era esto? Por tableros asociada a la correspondiente fórmula de la negación de B. No, esto todavía no es el inciso, pero es otra manera de hacerlo. ¿Sí? Y tenemos el mismo resultado, ¿cierto? P sub I, negación, es lo mismo, pero hemos aplicado una regla de inferencia en la fórmula y como podemos ver, todo es equivalente y tiene sentido. ¿Sí? Se puede aplicar reglas de inferencia, en una partecita del texto lo dice. Aunque el ingeniero no recuerdo si lo decía, pero se puede. ¿Ok? Este es el inciso C. Como podrán ver, yo he desarrollado toda la fórmula, ¿sí? ¿Ok? Primero hemos hallado la fórmula equivalente con los tres conectivos, ¿no? De la conjunción, la disyunción, la negación, ¿ok? Y luego hemos negado toda esta fórmula, ¿ok? Toda esta que hemos hallado, que es la equivalencia, la hemos negado, ¿sí? Aquí está negada, ¿ok? Entonces, empezamos a repartir, a distribuir la negación y tenemos esta fórmula respuesta. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Es lo mismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo mismo. A eso me refería con las equivalencias. Pero aunque sea lo mismo, tienen que hacerlo. ¿Ok? Lo mismo. Entonces, ya. Empezamos a desarrollar el Tableaux y bueno, pues nos sale igual, ¿no? Casi lo mismo. Lo mismo. Pero en este caso hemos hecho de otra manera. No hemos asociado a la fórmula ninguna deducción. Esto es una fórmula, no es una deducción. ¿Y qué nos dice el resultado? La negación de B es una contradicción, por lo tanto, eta es una tautología y la F sub I, la fórmula, es válida. ¿Sí? Deducción y fórmula no es lo mismo. Ya sabemos eso. ¿Alguna duda? ¿La regla de inferencia sería la distributiva? ¿Recíproca o no? La regla de inferencia sería la distributiva, sí. Estamos usando la distributiva acá. ¿O a qué te referías? Eso. Ya, sí, estamos usando la distributiva. Reglas que no necesitan más de una fórmula se pueden usar. Claro, ¿no? Si no, no tendría sentido porque las demás son para una deducción, ¿no? Reglas que no necesitan más de una fórmula, que trabajan sobre una sola fórmula. ¿Está bien? Se puede usar también la asociativa, la conmutativa y ese tipo de reglas. ¿Sí? Gracias. Sí. Ya. Creo que he visto el chat. Empezar la etiqueta que nosotros decidamos bajo nuestro criterio. Ok, cuando armamos nuestro Tableaux, podemos empezar de la etiqueta que nosotros decidamos bajo nuestro criterio. Puede ser. Generalmente hay una tendencia a empezar por la conjunción. ¿Sí? Ok, ¿cómo sería esto en forma de Tableaux? Bueno, eso es una deducción, así que tendrías que juntar cada premisa mediante la conjunción.
o mediante la implicación, depende de, bueno, ya sabemos que es equivalente, así que digamos que mediante la conjunción. Y esto C o negación de E implica D, sería Q, tu Q. Si quieren, a ver, yo le voy a tomar una. Hay algunos ejercicios que sus compañeros me han enviado. Es muy difícil resolverlo sin una pizarra, muchachos. Me gustaría resolverlo o tener algo que, pero no tengo. Así que es muy difícil resolver tableaux sin una pizarra. Así que se los voy a resolver si me mandan ejercicios y lo voy a subir a Classroom. Sí, en Classroom también he visto como algunos ejercicios de algún compañero de ustedes preguntó. ¿Ok? ¿Alguna duda más? Auxi, ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, usted, no, digo, en este ejercicio que hizo, era que nos pedía el Tablaux mm, para poder hacer la deducción de la conclusión, pero usted dijo que cuando usted daba examen, entonces hacía como 6 hojas. ¿En qué casos va a ser así? O sea, ¿qué va a decir el enunciado para que sea tan largo? Ah, ya. Depende. Por ejemplo, un semestre. No, ya. Me tocó a mí un ejercicio, una fórmula tan grande, ¿ok? Que yo le di la vuelta para que por lo menos intente entrar en la hoja, pero de manera horizontal. Y de esa fórmula yo tenía que armar el tableaux. O sea, era gigante. Y recuerdo que de manera vertical eran 3 líneas. ¿Ok? 3 líneas así de una fórmula que el ingeniero nos dio. No sé por qué, tal vez estaba enojado. Y yo tuve que darle la vuelta. Así que en la primera plana me ocupé de deducir esa fórmula con las reglas de inferencia. En la segunda plana, pues así, ¿no? Como esto. Como esto. Así. Este es un solo ejercicio. Un solo ejercicio con varios incisos. Entonces, en la segunda plana, detrás nos tocaba esta del tablaos. En la otra, esta. En la otra, esta. Y a él le gusta mucho ver que desarrollen cada cosa. O sea, no le gusta ver los atajos, ¿no ve? Que esas equivalencias. No. Si les dice asociado a B, pues desarrollas toda la fórmula. O sea que cuántas implicaciones existan ahí es horrible. Entonces tienes que hacerlo paso por paso. Eso también ocupaba bastante espacio de una fórmula tan grande que te ocupaba pues tres líneas, imagínate. Entonces, recuerdo que solo para desarrollar el primer ejercicio de ese examen, me tomó como 2, 3 hojas, ¿no? A ver, sí, 1, 2, 3. Sí, más o menos 3 hojas. Y no, pues no era el único, habían más. A ver qué más te mete. Generalmente en Tableau, sistemas. También nos tocaba álgebra, tal vez, no recuerdo mucho. Y así, pero sí se hacían las hojas y pues tienes que hacerlo todo claro también para que lo revise, ¿no? Así que mejor lo haces cada uno en una plana, pero lo de, por ejemplo, álgebra de proposiciones, eso no ocupa mucho espacio, así que, por ejemplo, lo que podía lo hacía como en media plana y ya. Así depende, ¿no? Del ingeniero, el examen. Y claro, a veces los exámenes eran tan largos que se daban por parejas. Y ni así se podía terminar, o sea, dabas con un compañero y si tenías suerte conocías a alguien y sabías que sabía o que por lo menos te va a colaborar, pero si no, te tocaba con alguien que no sabías ni su nombre y o te ayudaba o te perjudicaba. Entonces, generalmente cuando todo era presencial era así. Y sí, nos tomaba, si terminábamos los exámenes, y una vez terminé todo el examen es sobre 120 puntos, ¿sí? Siempre van a tener un ejercicio de más. Yo terminé todo, era sobre 120.
Y ese examen estaba, más que todo era álgebra, no era tantos sistemas, así que no fue tan difícil terminarlo. Y era individual. Fue uno de los raros exámenes que no eran tan difíciles, eran posibles de terminar. ¿Ok? Y no tenías que equivocarte en nada para así terminarlo. Entonces, sí se pueden hacer esa cantidad de hojas si por lo menos terminas el examen o todo lo que te correspondía. Es natural. Depende. ¿Ok, muchachos? Ok. Entonces, aquí hay otro ejercicio que dije, ok, no lo hicimos. Tal vez sería bueno recordar porque es de hace tiempo cuando estábamos haciendo tablas. ¿Ok? Los demás creo que ya se lo saben. Al menos sus compañeros no me han preguntado mucho de los otros ejercicios. Yo supongo que ya han entendido y que es cuestión de práctica nomás. Estoy haciendo entonces los que no hemos hecho o no tenemos ni siquiera un solo ejemplo de esos, ¿ok? Aquí hay uno del examen de 2013. ¿Qué nos dice el ejercicio? Hallar la fórmula correspondiente a la siguiente salida por forma normal conjuntiva, ¿ok? Eso significa. Entonces nos da una serie de salidas el ingeniero en su examen, ¿no? Aquí en este caso son 8. Ok, entonces los pasos para hacer este ejercicio son: primero, saber cuántas salidas tienes, ¿ok? Por eso yo las he contado y las he enumerado. He enumerado lo importante, ¿ok? Entonces hay una fórmula que te dice 2 a la n va a ser igual a tu número de líneas. ¿Para qué es esto? Para que tú halles el número de proposiciones que vas a tener en esta fórmula o que tienes en esta fórmula. Entonces 2 a la n es igual a 8 porque tenemos 8 salidas. Y hacemos una equivalencia, 2 a la n es igual a 2 a la 3, entonces, no sé por qué es regla ¿de qué era? Potenciación, algo así, no recuerdo. N es igual a 3, ¿sí? Aquí me falta poner. N es igual a 3, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que tenemos 3 proposiciones, P, Q y R, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice después esta fórmula? Como estamos haciendo por la forma normal conjuntiva, tomamos en cuenta las salidas falsas, ¿ok? Y en la posición en la que están. Entonces, esta salida está en la posición 1, esta está en la posición 3, esta está en la posición 5 y esta en la posición 7, ¿ok? Nos vamos a la tabla de disyunciones fundamentales para 3 proposiciones, ¿ok? Si tuviéramos, digamos, unas 4 salidas, sería 2 a la n, y n sería igual a 2, ¿no ve? Entonces tendrían que irse a la tabla de disyunciones fundamentales para 2 proposiciones, en ese caso. Pero en este caso son 3, ¿ok? Entonces lo que hacemos es, en la tabla de disyunciones fundamentales, tomar en cuenta las fórmulas de justamente la posición en la que estaban las salidas falsas. ¿Sí? Aquí están, ¿no? Las salidas falsas, ya. Entonces, lo que hacemos es sacar esta fórmula de acá está. Sacar la número 3, acá está. Sacar la número 5, que es esta, acá, y acá está. Y la 7, ¿cierto? Todo esto lo enlazamos mediante la conjunción, ¿sí? Todo mediante la conjunción, como se puede ver. Conectivo de la conjunción. Entonces, el siguiente paso es desarrollar esta fórmula mediante una tabla de verdad. ¿Ok? Entonces, lo que yo he hecho es, ya sabemos, tenemos 8 salidas, sabemos cómo poner que la mitad tiene que ser verdadero, la mitad falso, y así vamos intercalando. Entonces, bueno, este es el resultado para cada fórmula, ¿sí? Siempre va a ser esa, ¿no? Sabemos que si tenemos la misma cantidad de conectivos, se debe enlazar de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, estas son las salidas de la tabla. Miren, es interesante, ¿no? Todo. Y así es este ejercicio, ¿ok? Generalmente les va a pedir por la forma normal conjuntiva o la forma normal disyuntiva, depende
Pero este ejercicio entró a un examen. Tal vez sea importante repasar, tal vez le entre a su examen. ¿Alguna duda con esto? Yo tengo una duda. Bueno, en el enunciado solo decía hallar la siguiente fórmula, ¿no? Hallar la fórmula es solo hallar, y si dice a la siguiente salida es demostrando con la tabla de verdad, como en la siguiente página. Entiendo, es una muy buena pregunta. A ver, tal vez no he escrito todo el enunciado. Déjame ver, 2013. Aquí está. Hallar la fórmula correspondiente a la salida por FNC. Ya. Yo creo que basada en el enunciado sería solamente hallar la fórmula, ¿no? Pero tal vez lo hice para mostrarles. Pero le pueden preguntar al ingeniero. Ingeniero, después de hallar la fórmula, tenemos que desarrollar la tabla. Le pueden preguntar durante el examen, no hay problema con eso. Entonces, les dirá sí o no. Pero sí, mediante lo que dice el enunciado es hallar la fórmula correspondiente. Esta es la fórmula correspondiente a esa salida por la forma normal conjuntiva y hasta ahí sería la respuesta. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna duda más? Ok. Ok, muchachos, entonces me gustaría que suban los ejercicios que no entienden o de los que quisieran explicaciones. Y yo voy a ver si los resuelvo. El que me subieron a Classroom lo voy a resolver hoy o a más tardar hasta mañana. Este de su chat, ok, voy a subir la clase hoy mismo, ok. Sí, hoy mismo, ok, en cuanto acabe. ¿Cuándo se puede negar la conclusión y cuándo negamos toda la fórmula? Ok, ya. La conclusión, cuando negamos toda la fórmula, ya en el enunciado nos dice cuándo negamos la conclusión, ¿ok? En este enunciado, el enunciado va a ser generalmente el mismo. Tableaux asociado a la deducción asociada a la negación de la conclusión. ¿Ok? Así, ahí sabemos que tenemos que negar la conclusión. Cuando nos dice que asociamos un tableaux a la deducción, o sea, no vamos a negar la conclusión de una fórmula, ¿entienden? No, tiene que sí o sí ser una deducción y negamos la conclusión de esa deducción. Entonces, este va a ser el enunciado que se va a repetir y donde te puedes dar cuenta que tienes que negar la conclusión. ¿Ok? El otro ejercicio, negar la fórmula. Ok, aquí nos dice en el inciso B. Tableaux asociado a la negación de beta. Beta es esta fórmula, ¿sí? Por eso nos dice eso, asociado a la negación de beta. Ese va a ser generalmente el enunciado cuando tengas que negar la fórmula. Ok, algo más. Esta parte, este ejercicio también lo voy a hacer. Está interesante. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene un modelo? Ay, eso se me olvidó. Bueno. Les voy a subir un ejercicio de modelo y contramodelo. Ok, lo voy a anotar mejor. Eso de acuerdo que ya me pidieron en la anterior clase. Se me olvidó. Ya, modelo y contramodelo. Ya. En los tableados. Es que es muy difícil, muchachos, hacerlo en unas diapositivas. Y contramodelo. Ya. ¿Por qué se dice que una contradicción es un contramodelo interpretativo de una fórmula? Bueno, como yo lo entiendo, o como entiendo esa teoría, esa parte de la teoría, básicamente,
porque es una contradicción. O sea, es como, no sé, es muy difícil para mí explicarlo. Ok, nos dice específicamente, no dice específicamente negación de la conclusión, pero el Inge lo hace. Negación de la conclusión. Ah, ya. Bueno, si tu ejercicio es una deducción y no te dice nada de la fórmula y te dice que demuestres la validez, ¿ok? Tienes que hacer sí o sí la negación de la conclusión porque no estás usando ni la negación de beta, ni beta, entonces, y es una deducción, entonces es cuestión, no sé, de que se acostumbren o algo de práctica. Tal vez que resuelvan un poquito más ejercicios. Ok, la negación pero la segunda de los enunciados dice la validez mediante tablero semántico, exacto. Te dice demuestra la validez mediante tablero semántico y tu ejercicio debe ser una deducción, no una fórmula. Entonces, se supone que tienes que negar la conclusión para hallar el resultado. ¿Ok? Sí, exacto. Ya. Ok. Ya. Ok. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Yo tengo una duda más, perdón. Bueno, hay algunos ejercicios que dice que lo hagamos con el árbol sintático y otro con el árbol estructural. ¿Es lo mismo los dos? Porque estaba buscando en internet y prácticamente yo veo que es lo mismo, el sintático y el estructural. Sintáctico. Sí. Ok. Sí, yo recuerdo que sí era lo mismo. Es lo mismo. Y eso casi nunca he visto ese tipo de ejercicios en el examen. Pero sí es lo mismo. Bueno, está bien, gracias, Axel. Ok. Entonces voy a subir la clase de una vez, muchachos. Formalización. Uf. A ver. 13:26. Ok. Hagamos de una vez esta parte, este ejercicio que me mandó su compañero. Entre todos vamos a hacer formalización. Si yo lo hago, no practica. Ay, cómo extraño las clases presenciales. Ya. A ver, ¿dónde me... Aquí. Y ya, vamos aquí. Ya. Ok, entonces, a ver si puedo copiar esto. El siguiente enunciado. Ok. Está bastante pequeño. Te pongo 40. No responde esta cosa. Ya. Ok, entonces tenemos este enunciado de formalización. Hay que formalizarlo en, ok, no ocurre que Juan no sea estudioso y María se case con él. Ok, entonces P sería, Juan es estudioso, ¿cierto? Muy bien, ¿qué sería Q? María se casa con Juan. Ya, sí, está bien. María se casa con Juan. Ok, ¿qué sería R? Tu tío vive con ellos. Ok. PQRS. S.
¿Qué sería ese? Su mamá vive con ellos. Mm, Su mamá vive con ellos. Ok, su mamá vive con ellos. Me parece T. ¿Qué sería T? Su papá se divorcia. Ok. Creo que es. ¿Seguro? A ver, ¿qué sería T? Su mm, papá vive con ellos, ¿no? ese debería ser su papá y su mamá se divorcia. Mm, A ver, vamos a leerlo. No ocurre que Juan no sea estudioso y María se case con él. Su tío vive con ellos. O su mamá y su papá se divorcian. Entonces no sería, tal vez su mamá se divorcia y su papá se divorcia. ¿Sus padres Sí. se divorcian? ¿No ve? Ya, entonces su mamá se divorcia. ¿Ok? Su papá se divorcia. Bien. No ocurre que es una acepción de... ¿Dónde está? Acá. Ya, ¿cómo sería la fórmula? ¿Dónde está la asociación? P y Q. Ok. Así. P. ¿Dónde está la disyunción? Y Q. No, todo en mayúscula. P y Q. No ocurre que es una acepción de la negación, ¿no? No ocurre que Juan no sea estudioso y María se case con él. Entonces, ¿qué les parece esto? Sí. ¿Qué les parece? Está bien. Correcto. ¿Ya? Entonces sabemos que la coma es una implicación, ¿no ve? Entonces, R, O, S y T. ok, R, O, S, y T. Ok, entonces, a ver, ¿qué estamos bien? A ver, aquí vamos. Implica, su tío vive con ellos, no ocurre que Juan no sea estudioso y María se case con él. Entonces, su tío vive con ellos, o su mamá se divorcia y su papá se divorcia. Sí, así. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Formalización. Que había más ejercicio. Ok. Si López es culpable y Roca ese, ya. Entonces, ¿quién es culpable? Esto en formalización, ya. Estas son premisas, si se darán cuenta, por eso está separado. Hemos hecho un ejercicio de esto, si se recuerdan. Había, a ver, ¿dónde está? Es lo mismo, pero igual lo vamos a hacer ahorita. No, 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 y no, no. ¿Dónde está? A ver, aquí. ¿No? Ay, no, yo os recuerdo que lo hice. Ay, parece que no. ¿Cómo? Ya. Parece que no hicimos ese ejemplo, qué raro. La parte donde... esto no es. Bueno, no es. Esto. Ya. Lo voy a hacer. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí vamos a formalizarlo de una vez entonces. Acá.
Ok, otra diapositiva. Mm, ya. Pero sale pequeñísimo. Ujú. Ujú. Ya. Creo que no ha copiado todo. Si López es culpable, llegar a la conclusión que tenga las etiquetas que no hay en el conjunto de premisas. Que no entiendo. A ver, ¿qué pasa si te pide llegar a una conclusión que tenga las etiquetas que no hay en el conjunto de premisas? Ah, ya. ¿Se acuerdan lo que hacíamos cuando nos pedía llegar a una conclusión y no existía en las premisas? ¿Quién me responde? Yo sé que ya lo he dicho. A ver, Creo que existe no sé si es teorema o ley de adición, que puedes adicionar lo que se necesite. No sé, bueno, a lo que he leído yo, no me estoy basando a lo que usted dijo, ¿no? sí, ya, entiendo. Sí, es la regla de adición. Se puede usar la regla de adición. Ex contra, creo. No, bueno, la regla de adición nos permite añadir cualquier otra fórmula mediante el conectivo de la disyunción. ¿Sí? Esa es una manera. En álgebra de proposiciones, claro. ¿Ok? No es A, I, N, A. Esa es la de... No sé cuál es. Pero la regla de adición es lo que generalmente usamos. Creo que hay un ejemplito acá. Eso tal vez sí. A ver, esto es de método interpretativo. Álgebra de proposiciones, ¿ok? Regla de adición. ¿Para qué hemos usado acá? Q, O, S, O, R. Ok, dilema disyuntivo simple. Bueno, complejo entre... ¿Por qué no me han hecho recuerdo que... Ok, Q, O, S. Si se darán cuenta, hemos utilizado el dilema disyuntivo complejo entre 1, 2 y 3, ¿ok? Y el resultado era QS. El resultado de nuestra conclusión es QOSOR. Entonces hemos usado la regla de adición para añadirle R. ¿Sí? Y luego la de la propiedad asociativa para que lo asociemos como está en la conclusión. ¿Se entiende? La regla de adición es una manera. Sí, ajá. Pero tal vez digamos que puedes usar la regla de adición no solamente para al momento de tener la conclusión, sino también puedes usarla para, no sé, jugar con esa regla, ¿entiendes? Para usar, no sé, el tolen opponents o algo así. Y tal vez sea una manera, ¿no? Y si finalmente no te sale, pues no es válido. Esa deducción no es válida. ¿Sí? ¿Ok? Ok, está bien. Entonces, yo les voy a... se puede usar también de Morgan, conmutatividad. Claro, claro, pueden usar todas las reglas de inferencia que estén en su texto. Recuerdo que alguien me comentó si se puede usar hipótesis auxiliar, que recuerdo que era el otro nombre que le han dado a
uno de los dilemas disyuntivos. Y yo de, sí, claro. Pero mejor si le ponen el nombre que está en el texto, ¿no? Generalmente, bueno, así me han enseñado a mí, ¿ok? Todo lo que está ahí lo pueden usar. Todo. ¿Ok? Entonces, muchachos, yo les voy a subir la grabación. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.